La independencia de Texas. La Guerra de Independencia de Texas, o Revolución de Texas, tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y la provincia de Texas, perteneciente jurídicamente por aquel entonces al estado de Coahuila y Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos angloparlantes en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las Siete Leyes. Esta nueva legislación, promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después, surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra dio inicio el 2 de octubre de 1835 con la Batalla de González. Rápidamente las fuerzas tejanas tomaron la bahía San Antonio Béjar, aunque pocos meses después serían derrotadas. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad San Antonio. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a una aplastante victoria contra tropas mexicanas, al mando de Antonio López de Santa Anna, dando como resultado la captura de este. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la independencia de la República de Texas. El Congreso mexicano nunca aceptó el Tratado de Velasco, argumentando que al estar firmado por un presidente preso, no tenía ninguna validez legal. Prueba de ello es que entre 1842 y 1844 se llevó a cabo una segunda campaña en Texas, al mando del general Mariano Arista. Esta segunda expedición fue una reacción del ejército a las críticas contra la inactividad del presidente Anastasio Bustamante para recuperar Texas, un hecho que más tarde provocó su derrocamiento y el retorno de Santa Anna a la presidencia. Texas se unió en 1845 a los Estados Unidos, y las reclamaciones de ambas partes, Texas y México, no quedarían finiquitadas hasta la guerra entre Estados Unidos y México, que se prolongaría entre 1846 y 1848. El pánico de 1819 sumió a los Estados Unidos en una grave depresión económica. Moisés Austin, con ayuda del barón de Bastrop Felipe Enrique Neri y Erasmo Seguin, diseñaron un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región, hecho que ayudaría a la Nueva España a desarrollar el territorio. En 1820, solicitó una concesión española para asentar a 300 familias originarias de Missouri en territorio tejano. A finales de 1820, Moisés Austin recibió la concesión del Virreinato de Nueva España, pero murió en junio del año siguiente, por lo que Stephen Austin heredó la concesión otorgada a su padre e inició formalmente la colonización gracias al poder ejercido del barón de Bastrop en la Diputación Provincial de San Antonio y la legislatura en Coahuila y Texas. La insurrección contra Santa Anna comenzó cuando el estado de Zacatecas se lanzó contra el gobierno centralista en 1835, enarbolando como bandera el liberalismo. La insurrección fue reprimida brutalmente y los civiles fueron masacrados por cientos. Este fue el inicio de una serie de rebeliones, a cuyos participantes Santa Anna declaró traidores a la patria. Lo siguiente fue poner a su cuñado, Martín Perfecto de Cos, al frente de las tropas que marcharon a poner fin a los disturbios en Texas. Hacia 1835, cuando muchos estaban decididos a insurreccionarse, los tejanos debatían informalmente el tema. En julio de 1835, Austin fue puesto en libertad, pues no se le comprobó participación alguna en la rebelión, y llegó a Texas en agosto. Los tejanos se sentían afrentados por el encarcelamiento de Austin, la brutal represión en Zacatecas, el exhorto al desarme de las milicias, la orden de repeler nuevos inmigrantes y, particularmente, por la abolición de la Constitución Federal. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de un colono a manos de un soldado mexicano. Tras una pequeña consulta, la provincia de Texas decidió levantarse en armas contra el gobierno mexicano. Antes de la consulta, y de acuerdo con el llamado nacional de Santa Anna al desarme de los ejércitos estatales, el coronel Domingo Ugartechea, destacado en San Antonio Béjar, ordenó a los texanos devolver un cañón
que fue entregado por el gobierno de México para la guerra y que se localizaba en la población de González. Ante la negativa de los texanos, Ugartechea mandó entonces al teniente Francisco Castañeda con 100 dragones a recuperar la pieza de artillería. Cuando llegaron a las playas del río Guadalupe, cerca de González, en la otra banda del río había 18 texanos que oponían resistencia. Sin poder cruzar, Castañeda estableció un campamento. Los texanos ocultaron el cañón y llamaron voluntarios. A este llamado respondieron 2 grupos de milicianos. El coronel Henry Moore fue electo cabeza de los rebeldes, que aprestaron el cañón y 2 balas. Un indígena llegó al campamento de los mexicanos y avisó a Castañeda que los rebeldes eran ahora cerca de 140. Todo quedó listo para la batalla de González. Esta batalla fue ganada por los texanos, que incluso llegaron a urgir a Castañeda a unirse a la sedición. Los texanos atacaron y Castañeda decidió volver a San Antonio Béjar con los dragones. El siguiente enfrentamiento entre mexicanos y tejanos, con victoria para los segundos, fue la batalla de Concepción. A continuación, los tejanos capturaron San Antonio Béjar, que era defendida por el general Cos. Cuando Austin dio la orden a sus milicianos de esperar y atacar el ejército de Cos, muchos de los voluntarios simplemente desertaron. En noviembre de 1835, el ejército tejano estaba compuesto por unos 600 hombres. Los oficiales, a un tiempo, diseñaban la estrategia de ataque, pero también se preguntaban cuál era la causa por la que combatían a las fuerzas mexicanas. El sitio de San Antonio Béjar dio inicio el 12 de octubre de 1835 y concluyó el 11 de diciembre de ese mismo año, con la captura de Cos y su tropa. Los remanentes del ejército tejano, pobremente equipados y sin una perspectiva colectiva de la causa de la guerra, prepararon el avance rumbo a Matamoros. En González, la consulta convocada un mes antes finalmente concluyó, cuando los delegados de las colonias constituyeron un quórum significativo. Después de un debate ríspido, finalmente se instituyó un gobierno provisional que no intentaba separarse de México, sino que se manifestaba en contra de los centralistas. Henry Smith fue elegido gobernador y Sam Houston fue designado comandante en jefe del ejército regular de Texas. Este no era un ejército regular, pues el ejército de Austin estaba formado completamente por voluntarios. De esta suerte, Houston debió formar uno. Los tejanos tenían más tierras que dinero como base financiera para crear su ejército. Una dotación mayor de tierra podría ser designada para aquellos que se enlistaran como soldados regulares. El gobierno provisional de Texas, además, estableció un servicio postal y envió un cargamento de mercancía a los Estados Unidos a cambio de $100,000. Además, ordenó cientos de copias de textos militares. El 24 de noviembre de 1865, Austin fue elevado a general. Se celebraron elecciones y Edward Burleson se convirtió en el sucesor de Austin. Se cree que el motivo por el que no mostraron las intenciones de independizarse de México era porque abrigaban la esperanza de atraer a su causa a los elementos liberales y federalistas que estaban descontentos con el régimen centralista, y el hecho de que no tenían asegurado un apoyo por parte de los Estados Unidos. Sam Houston, quien fue designado comandante en jefe del ejército regular de Texas, entendió inmediatamente que su pequeño ejército no estaba preparado para combatir al de Santa Anna. Viendo que su única elección era llevar su ejército a un terreno más favorable, Houston ordenó la retirada hacia la frontera con Estados Unidos. La táctica empleada fue la de alejar a los mexicanos de las fuentes de provisiones. Más tarde, la lluvia volvió intransitables los caminos y la estación fría hizo sentir sus efectos en los dos ejércitos combatientes. El ejército de Santa Anna inició una incesante persecución. El pueblo de González no era defendido por los rebeldes, así que le prendió fuego. La misma suerte corrió en la colonia de San Felipe. Lo único que impedía el avance del ejército de Santa Anna eran los caudalosos ríos a toda su capacidad por las lluvias. Esto dio a Houston un respiro que también sirvió como preparación militar. Santa Anna esperaba capturar a los líderes del movimiento y poner punto y final a la guerra, que se había vuelto onerosa y prolongada.
Como dictador de México, también tenía la necesidad de volver a la capital mexicana tan pronto como fuera posible. El regimiento de Santa Anna marchó al oriente, rumbo a Harrisburg. Por su parte, los rebeldes texanos salieron al encuentro del ejército mexicano sin el consentimiento de Houston. El 20 de abril, ambas tropas se enfrentaron en el río San Jacinto. Santa Anna se alegraba por fin de tener frente a frente a los rebeldes y esperaba refuerzos. Para mala suerte de los rebeldes, su cuñado Martín Perfecto de Cos llegó a reforzar a Santa Anna trayendo otros 540 soldados, que se sumaban a los 1200 que estaban al mando de Santa Anna. El 21 de abril, por la madrugada, los texanos avanzaron, tomando a los mexicanos por sorpresa. Horas antes del ataque, Santa Anna había ordenado un descanso a su tropa, confiando en que los insurgentes no atacarían a su tropa superior en número. La batalla de San Jacinto fue el punto final y el enfrentamiento decisivo en el conflicto. Fue una batalla en la que la defensa mexicana fue completamente aplastada. Santa Anna fue capturado y llevado ante Houston, que se había fracturado el tobillo. La derrota se debió a varios factores. En primer lugar, la megalomanía de Santa Anna de atravesar todo el territorio desde la Ciudad de México en vez de ir por mar, lo que habría permitido tener a las tropas frescas. Segundo, luego de las victorias de El Álamo y Goliat, Santa Anna creyó vencer a Samuel Houston, quien tenía solo 700 combatientes, y su exceso de confianza lo que permitió que tomaran por sorpresa en la batalla de San Jacinto. La guerra de los pasteles. La primera intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Las operaciones de la creación de los pasteles se enmarcan dentro de un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Previamente se habían producido bloqueos a Buenos Aires y sobre Uruguay el 28 de marzo de 1837, bloqueo que se completó con la organización de un ejército insurgente contra Uruguay, que junto con el bloqueo marítimo acabó tomando la capital de Uruguay. El presidente de Uruguay renunció y se fue a Buenos Aires. Como explicaba una carta del vicecónsul francés Aimé Roger al primer ministro de Francia, el objetivo de este primer bloqueo era infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta. Posiblemente fue por daños al restaurante, por lo cual exigía ser indemnizado con 60,000 pesos. Ese fue el motivo para que el pueblo mexicano identifica esa guerra con Francia con el nombre de Guerra de los Pasteles. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. Tomó lugar el 16 de septiembre hasta el 9 de marzo. México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España reconoce finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine Louis de Faudis, no estaba de acuerdo con 2 artículos del convenio. En consecuencia, de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver al poco tiempo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Ondearon frente a la isla de Sacrificios, Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones que de Faudis plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril.
Desde uno de los barcos envió de Faudis el ultimátum en el que presentaba las reclamaciones de los súbditos franceses en México por los perjuicios sufridos en su persona y propiedades durante los movimientos revolucionarios ocurridos en el país. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con de Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus dos principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baud, veterano de las guerras napoleónicas, con el carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés, y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis Cueva, para efectuar negociaciones. En el último proyecto de bases para el arreglo, el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagar a Francia en el término de 30 días la cantidad de 800,000 pesos que se aplicarían del modo siguiente: 600,000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana. Como no fueron aceptadas tales demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades, comenzando la guerra. El gobierno de México reprobó ambas capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia. Inmediatamente pidió a Santa Anna que se pusiera en el frente de las tropas e iniciara la ofensiva contra los franceses. Santa Anna llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando un comunicado a Baudin informándole que no habían sido aprobadas las capitulaciones. En respuesta, el contraalmirante ordenó que una columna de 1,000 hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprehender a Santa Anna, y el 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas y entabló la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. Ante esta situación, Baudin ordenó el embarco de sus tropas, que fueron perseguidas por los mexicanos hasta el muelle, donde los franceses, al disparar un cañón, pudieron detenerlos, resultando herido de una pierna el propio Santa Anna. Baudin ordenó a continuación que la artillería naval hiciera fuego contra la ciudad, por lo que Santa Anna dispuso la evacuación del puerto. El bloqueo dañaba seriamente la economía mexicana y hacía el país dependiente del contrabando a través de Texas. No obstante, el gobierno tejano, temiendo que fueran incluidos en el bloqueo, organizó la captura de los contrabandistas mexicanos, y el 6 de septiembre de 1837 negoció con Francia, por medio de Estados Unidos, para que estos enviaran un barco a reforzar el bloqueo francés contra México, a cambio de que el bloqueo no perjudicara el interés de Texas. Tras esto, y como consecuencia de que México no aceptaba las exigencias francesas, se enviaron 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, que llegaron en octubre y exigieron a México la compensación por los gastos del bloqueo. Sin embargo, puesto que Francia había bloqueado a otros países europeos el acceso a uno de los mercados más importantes de América, al mes de haber iniciado los combates en tierra con el propósito de mediar en el conflicto, la Marina británica rescató la flota de las Indias Occidentales, logrando que Francia suspendiera su agresión. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz, en el cual México se comprometía a pagar las indemnizaciones, que ascendían a 600,000 pesos en total, pero no así para mantener las garantías exigidas para los extranjeros en el futuro. A cambio de ello, Francia retiró la flota invasora, desistió de la indemnización por los gastos de guerra y el desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas. De esta forma dio fin la Guerra de los Pasteles.